El catecismo de la histórica asamblea hace una pregunta que yo se la hago a usted en esta tarde. ¿Cuál es el fin, ¿cuál es el fin principal del hombre? No sé qué contestaría usted. La respuesta que el catecismo da es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Todos contestaron así, ¿ve? A algunos les da risa, saber por qué les da risa. Y es que efectivamente el fin principal que tenemos los seres humanos en nuestra vida es glorificar a Dios, quien es nuestro creador. Y esto incluye el glorificar a Dios, vivir una vida que agrade a Dios. Cuando un ser humano agrada a Dios, seguramente va a hacer lo que le conviene, no solamente en su bienestar temporal, sino también en el bienestar eterno. De hecho, todos los creyentes, de una u otra manera, tenemos el deseo de agradar a Dios. ¿Cuántos de aquí quisieran en este año 2015 tener una vida que agrade a Dios? Todos aspiramos que al final de nuestros días escuchar las palabras que Dios nos diga: bien, buen siervo y fiel. Y todos quisiéramos de alguna manera tener esa vida agradable a Dios. De hecho, el mundo en el que vivimos, de una u otra forma, los que creen en Dios buscan agradar a Dios. Quizás el problema es que muchas veces, aunque busquemos o intentemos agradar a Dios, no significa que esa intención o esa búsqueda necesariamente conlleve que nuestra vida agrada a Dios. Muchas personas que conocen a Dios, o más bien que saben de Dios y creen en la existencia de Dios, buscan agradarle llevando vidas buenas en este mundo. Y se comparan muchas veces con otras personas que no son tan buenas moralmente, y eso hace pensarles que su vida sí es agradable a Dios. Cuando nosotros verdaderamente vivimos agradando a Dios, eso conlleva a nuestra vida o trae una consecuencia a nuestra vida de tener una gran felicidad en nosotros. Aunque no solamente es parte del propósito de Dios para nuestra vida, pero también es un beneficio el hecho de que cuando un hombre vive agradando a Dios, tendrá una vida digna, una vida feliz, una vida con gozo. Porque el hecho de que usted y yo podamos agradar a Dios implica muchas cosas. Implica necesariamente que Él nos ha constituido como hijos suyos. Implica que nos ha otorgado la bendición de la adopción. Implica que Él ha derramado de su gracia, trayendo bendiciones no solamente en nuestra vida actual, sino también de igual forma asegura una corona de vida eterna para nosotros. La pregunta es, ¿realmente debemos de buscar día a día agradar a Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Debemos de buscar agradar a Dios en nuestras vidas? De hecho, es un mandato y la misma Biblia nos enseña y nos da exhortaciones a eso, que busquemos constantemente vivir vidas dignas de Cristo, agradándole a Él en todo. Acompáñenme, vamos a ver una de las citas que nos enseña esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, y es una exhortación que Pablo hace a la iglesia de Tesalónica. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La exhortación y el ruego de parte del apóstol a la iglesia de Tesalónica es que ellos, como aprendieron, se mantengan viviendo como nos conviene, es decir, se conduzcan en la vida como les conviene y agradando a Dios. Y que de esa manera debemos de abundar más y más. Usted y yo en este año 2015 debemos de buscar vivir una vida que tal cual como nos conviene. Una vida que busque constantemente agradar a Dios. Debemos de vivir agradando a Dios. Caso contrario, aquellos que decidan vivir agradándose a sí mismos, a sus propósitos, a sus planes, a sus deseos, podemos estar seguros que eso conllevará que tengan vidas con penas y sufrimientos. Y no solamente en este mundo, tal cual como pasa cuando agradamos a Dios, sino también en el futuro.
Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que si nuestro propósito de vida y si nuestra felicidad están vinculadas con agradar a Dios, surge la pregunta entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Es una pregunta que se vuelve trascendental en nuestra vida. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Y hay algo que la Biblia nos enseña que necesitamos para poder tener vidas que agraden a Dios, y se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 5 y la primera parte del versículo 6. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc tuvo el testimonio de tener una vida que agradaba a Dios. ¿Se recuerdan quién es Enoc? Enoc es el padre del famoso Matusalén. De hecho, es la 7ª generación después de Adán. Y Enoc fue un hombre que no murió, sino que Dios se lo lleva. Y es porque la fe de Enoc fue tan fuerte y su relación con Dios era tan estrecha que eso impidió que él muriese. Esa fe que tenía Enoc hizo que la maldición de la muerte pronunciada no solamente sobre Adán, sino sobre sus descendientes, no prevaleciera sobre Enoc. ¿Usted se imagina qué privilegio es eso de que Dios se lo llevó antes de que él pudiera experimentar la muerte física? Y la Biblia nos enseña que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero nos hace una afirmación en el versículo 6. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Es decir, usted y yo podemos hacer lo que querramos, podemos esforzarnos tanto como podamos para vivir nuestra vida de manera más excelente como queramos. Podemos presentar los sacrificios que usted y yo queramos presentarle a Dios. Podemos tratar de ser distinguidos en este mundo por ser personas honorables y de buena reputación. Sin embargo, nada de esto pudiera ser agradable a Dios si carece de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tal cual como Dios le dijo a los judíos que toda ofrenda ofrecerá sal, de la misma manera hoy nos está diciendo Dios que todo lo que hacemos debe de tener el ingrediente de la fe para ser agradable delante de Dios. Porque de lo contrario es imposible agradar a Dios. Y es que desde la caída de Adán, este es un principio bíblico que ha estado vigente durante toda la humanidad. Y quiero irme al antecedente más próximo a la caída de Adán, que es precisamente el ejemplo de Caín y Abel. ¿Cuántos se recuerdan de Caín y Abel? Caín y Abel un día soleado dijeron, mira, ¿por qué no hacemos un altar para Dios y ofrezcamos ofrendas? Hombres, ¿verdad? Jóvenes probablemente, competitivos, me imagino que hasta se pusieron a ver quién hacía un mejor altar que el otro. Probablemente uno a la par del otro, no sabemos. Y ambos deciden hacer un sacrificio para Dios. La pregunta es, ¿serán ambos sacrificios aceptables delante de Dios? Porque las ofrendas, déjeme decirle, eran de igual valor. En cuanto a la calidad, si usted lee el relato en Génesis, en ningún momento nos da a entender que la ofrenda de uno fuera de mejor calidad que la del otro. No podemos hablar tampoco de que uno tuviera más esfuerzo que el otro, porque la Biblia no nos dice eso de ninguna manera. Sin embargo, en uno de estos altares descendió fuego del cielo y se consumió, y era una ofrenda agradable delante de Dios. Por un lado vemos la ofrenda de Abel que arde, y por el otro lado vemos el semblante de Caín que ha decaído. Porque Abel y su ofrenda Dios la vio con agrado, y la ofrenda de Abel y su sacrificio no fueron agradables delante de Dios. La pregunta es, ¿qué tuvo una que la otra no tuviera para ser agradable delante de Dios? La Biblia nos contesta esa pregunta en Hebreos 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Qué hizo que fuera más excelente el sacrificio de Abel al de Caín? La fe. Esa diferencia por la cual un sacrificio fue aceptable y el otro no, fue la fe. Por la fe de Abel. Y no solamente esa fe lo hizo hacer aceptable la ofrenda, sino que a través de esa fe alcanzó testimonio de que era justo. Como de igual manera hoy en día usted y yo podemos ser justificados por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Lo que hizo diferente la ofrenda de Caín a la de Abel era la fe. Y es que así será hasta que Dios nos lleve a su presencia. Nunca habrá una ofrenda aceptable delante de Dios que no esté sazonada por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No importa qué tan buena sea la obra, no importa qué tan buena apariencia tenga, si no tiene fe, no va a ser aceptable delante de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia nos lo confirma aún más en Romanos 8, versículos 7 al 8. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que los que están en la carne, ¿qué dice la Biblia? Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No importa qué tantas obras usted haga en su carne, aunque el mundo pueda pensar que son obras buenas, grandes, especiales, si esas obras no tienen fe, eso no va a ser agradable delante de Dios. De nada sirve que Cristo haya muerto y que usted y yo nos llamemos cristianos si usted y yo no tenemos una fe sincera, una fe regeneradora, una fe vigorosa en Cristo Jesús. Si usted y yo esa fe no nos lleva a tener un amor puro y sin fingimientos. Esa fe nos debe de llevar a una obediencia dispuesta a someterse a Cristo. Una vida piadosa e irreprochable. Si eso no está presente en nuestra vida, ¿de qué sirve decir que tenemos fe? Es que ninguna penitencia, ningún sacrificio personal que podamos hacer puede hacernos aceptables delante de Dios. Nada. No podemos ofrecer nuestros propios méritos por mucho que nos esforcemos. Aun cuando hagamos nuestro más grande esfuerzo, eso va a estar muchísimo lejos del estándar que Dios ha pedido. Es que el veredicto de Dios ha sido contundente para la humanidad. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo hay. Y por eso los que viven según la carne y no por la fe, no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para vivir una vida agradable a Dios? La clave, mi amada familia, es por medio de la fe. Y es que la fe, quiero aclarar, muchas veces nosotros pensamos en la fe como ese don necesario de parte de Dios para alcanzar la salvación. Junto con el arrepentimiento, esos dos elementos necesarios para que usted y yo fuéramos salvos. Sin embargo, no es que exista una o dos o tres o cuatro clases de fe. La fe es una sola. La misma fe que nos hace creer en Cristo Jesús y por medio del cual obtenemos la salvación. Esa misma fe es la que nos hace perseverar en la sujeción y en el sometimiento en obediencia a Cristo y a su palabra. No es que la fe la dejamos allá en nuestra salvación y nunca más necesitamos de fe. Usted y yo día a día necesitamos de la fe. Y la fe tiene tres elementos importantes. El primer elemento es el conocimiento,
El segundo elemento es el asentimiento y luego lo que se llama la confianza. Es decir, cuando usted y yo nos apropiamos del conocimiento de Dios y de Cristo, este nos lleva a ponernos de acuerdo con Dios. Y cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo con Dios, o damos un asentimiento, o estamos de acuerdo con Dios, eso nos lleva a que confiemos en Él. Y quisiera hablar rápidamente de estos tres elementos. ¿Cuál es el primero de ellos? El conocimiento. Un hombre no puede creer en lo que no conoce. Es más, usted no va a confiar en las cosas que usted no conoce. Si usted se pone a pensar, en algún momento usted ha estado en alguna situación donde le genere temor, muy probablemente es porque usted no sabe qué va a pasar. Y déjeme darle un ejemplo. Si usted no está muy vinculado al tema de demandas y procesos legales y a usted le llega un citatorio de la fiscalía, ¿cuántos se afligirían? Todos, ¿verdad? Todos nos asustaríamos. Pero muy probablemente el citatorio de la fiscalía es para que usted dé testimonio de algo. No es que a usted lo estén acusando, no es que lo vayan a meter preso. Pero de igual manera probablemente a usted le va a causar temor porque usted no sabe qué van a preguntarle ese día, qué le van a decir, nada. Y más si usted es testigo y va con un abogado, no van a dejar entrar al abogado. Porque los testigos no necesitan la procuración de un abogado. Entonces quizás usted se va a afligir más. Pero es por la falta de conocimiento. Fíjense que en ese mismo punto a mí no me gusta andar a caballo. Son bonitos los caballos, pero no me gusta subirme a un caballo. Las pocas veces que yo me he subido a un caballo es por mis hijos. ¿Por qué no me gustan los caballos? Porque como no conozco, me da temor de cómo va a reaccionar el caballo cuando yo me suba. No sé si va a andar de buenas, de malas, si es obediente, si no es obediente. Y me pongo a pensar, usted ya se imagina la película, ¿verdad? Las veces que he ido con mis hijos y qué pasa si le agarra la locura, por dónde lo tiro, voy a ver si... Y voy viendo dónde hay un matorral por si me toca tirar a mi hijo, ¿eh? Yo prefiero una cuadrimoto, fíjese. Porque es una máquina. Una máquina que estoy seguro que al final yo la controlo, a diferencia de un caballo, aunque quizás porque no sé controlar caballo. Pero si yo conociera más de caballos, quizás no me diera temor subirme a un caballo. Pues de igual forma, cuando usted no conoce a Dios, va a dudar de Dios. Si usted no sabe quién es Dios, si usted no conoce los atributos de Dios, si usted no sabe cómo Dios actúa, difícilmente usted va a confiar en Dios. La fe tiene que ir unida al conocimiento de Dios. O como cuando alguien le pregunta, mira, ¿y tú por qué haces esto? Es que me lo han enseñado en la iglesia, yo creo que tengo que hacerlo así. Sí, pero ¿por qué cree eso la iglesia? Es que la iglesia cree lo mismo que yo. Por eso, ¿pero qué creen? No, es que los dos creemos lo mismo. Y al final no sabemos decir por qué. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Es inútil que un hombre afirme, soy creyente, sin embargo no sepa en qué cree. ¿Por qué vino usted ahora, este día, al culto? ¿Qué le motivó a usted a venir? Porque muchas personas no solamente tienen la intención o vinieron este día, sino que además tienen la intención de venir el próximo domingo. Pretenden ser parte de este grupo de personas. Pretenden cantar con mucha emoción y piensan que como consecuencia de eso estará la salvación. Y es que algo que podemos asegurar es que será vano el tratar de servir a Dios a menos que lo hagamos de una manera correcta. Será vano tratar de presentarle un sacrificio a Dios, una ofrenda a Dios, si no lo hacemos de la manera correcta. Y eso es lo que hacen las religiones precisamente. Tratan de agradar a Dios, pero no conocen a Dios. Por eso las acciones no son aceptables para Dios, no son agradables para Dios, aunque lo hacen por Dios.
Tal como lo dice el Salmo 9:10 en la primera parte, en ti confiarán los que conocen tu nombre. El conocer el nombre de Dios implica quién es Dios, implica cuáles son sus atributos, implica cómo Dios actúa. Solamente aquellos que conozcan a Dios van a confiar en Dios. ¿Cómo está su confianza en Dios? Para que haya una fe verdadera es necesario conocer a Dios. Y la forma en que usted y yo podemos conocer a Dios es a través de Cristo Jesús. Y la manera en que usted y yo podemos conocer a Cristo Jesús, quien es la imagen de Dios, Él es la imagen visible del Dios invisible, es a través de la palabra. ¿Qué tanto usted conoce a Dios? ¿Qué tanto usted conoce la palabra de Dios? Porque vemos que hoy en día hay personas que dicen o piensan respecto a la fe de la siguiente manera: es que no importa que nuestros credos se contradigan, al final todos son válidos. No andes peleando por cosas de doctrina, eso no. ¿Ha escuchado alguna vez ese tipo de comentarios? Pero eso no es verdad. Claro que la doctrina es importante porque ahí se manifiesta mi fe, en que yo creo. ¿O acaso usted y yo podemos compartir la fe con un budista, con un testigo de Jehová, con un mormón? No, la fe de ellos es muy diferente a la nuestra. Y ellos tratan de agradar a Dios. La pregunta es, ¿ellos tendrán vidas realmente agradables a Dios? Obviamente no, porque no conocen a Dios. Nuestra fe parte del conocimiento. O algunas personas que dicen, no, este tipo de doctrina no se debería de ser predicada ni enseñada. A nosotros nos lo han dicho. Doctrinas como la ira de Dios, la soberanía de Dios. No enseñen eso, la gente se va, la gente no quiere oír eso, ¿por qué lo enseñan? Qué triste el que piensa así. Triste porque habla de su fe. Es como que dijéramos entonces que si esas doctrinas no deberían de ser predicadas, ¿sabe qué estamos diciendo? Que esa doctrina no necesitaba ser revelada por parte de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que Dios nos quiso revelar de Él mismo. Y el hacer eso, lo que estamos haciendo es impugnando la sabiduría de Dios. Cuando usted y yo decimos que una doctrina no es necesaria, estamos diciendo que Dios reveló algo que no es necesario. ¿Y sabe cuál es el problema de ese pensamiento? Es que entonces Dios no es tan sabio como supuestamente es. No es tan sabio porque nos dio algo que no era necesario para nosotros. Y algunos quizás no dicen por qué no enseñan esa doctrina o no enseñan esa doctrina, sino que algunos en su vida diaria desechan las doctrinas. La pregunta, ¿eso es vivir por fe? Todos nosotros deberíamos de estudiar la palabra de Dios. Y no solamente leerla, debemos de conocer doctrina porque ahí está la base de nuestra fe. ¿Cómo usted va a dar razón de su fe si no tiene un fundamento? ¿Cómo es fe? Si la fe se basa en el conocimiento. En el conocimiento de Cristo a través de las Escrituras. Todas las doctrinas se relacionan con Cristo Jesús. Todas las sanas doctrinas. ¿Usted sería capaz de hablar acerca de las doctrinas básicas por lo menos? Explicar a otros por qué cree algo y por qué no cree en lo otro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe está basada en el conocimiento de Dios. No menosprecie. ¿Sabe que por eso nos quedamos cortos muchas veces? Se recuerda que Pablo hablaba de los débiles en la fe.
No es que ellos no sean salvos, porque volvemos y repetimos, la fe es una sola. Pero los débiles en la fe son aquellos que no han crecido en el conocimiento de Dios. Personas que vienen únicamente los días domingos, la pregunta es, ¿estarán fundamentados en su fe o son como niños que necesitan de esa leche y que por lo tanto se arriesgan a ser fluctuantes? El segundo elemento de la fe, hablábamos del conocimiento, el segundo elemento dijimos que era el asentimiento. ¿Qué es el asentimiento? Es cuando yo me pongo de acuerdo con Dios en lo que yo voy a creer. Lo creo porque Dios me lo dice así. Es decir, cuando usted y yo creemos y tenemos la certeza que lo que Dios nos ha dicho es la verdad. ¿Usted es consciente que la palabra de Dios es verdad? Pues la fe nos lleva a eso, a conocer a Dios y a reconocer que las verdades que Dios nos ha hablado son eso, una verdad para nosotros. Y por lo tanto yo abrazo esa verdad y decido creerla, simplemente porque es la verdad de Dios para mí. Cuando yo creo y yo me pongo de acuerdo, eso va a generar que usted y yo tengamos una devoción por Dios, una devoción por su palabra, reconociendo que es una verdad inspirada por Dios, sabiendo que ahí está lo que Él quiere que yo sepa, y que por eso para mí genera un convencimiento de una total y completa entrega y devoción a lo que la Biblia me dice que es verdad. Y empiezo yo a filtrar todo a través de la verdad de la palabra. Yo quiero saber cómo debe ser un hombre o qué es lo que Dios piensa de un hombre. Pues me voy a la Biblia a saber qué es lo que Dios quiere de un hombre o piensa de un hombre. Yo quiero saber qué es el matrimonio. Pues me voy a la Biblia para saber qué es lo que Dios ha determinado que es el matrimonio y vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Eso es el asentimiento. Pero el tercer elemento, que creo que es el más importante, es la confianza en la verdad. Un hombre puede tener conocimiento y un hombre puede estar de acuerdo con ese conocimiento, pero no significa que tenga fe. Porque el principal elemento de la fe es este último, y es el hecho de que nos lleva a tener una confianza en esa verdad. ¿Qué tanto usted confía en Cristo y en su palabra? ¿Qué tanto estamos confiando en Él? Es que cuando usted y yo realmente confiamos en Jesús, ¿sabe qué pasa? Que no solamente hacemos como nuestra la palabra, sino que descansamos en ella. No solamente para salvación de nuestra alma, sino para el hecho de poder vivir diariamente agradando a Dios. Es hasta que usted y yo digamos respecto a la palabra de Dios, esta es la verdad y yo confío en Cristo para mi salvación. Y así como usted entregó su vida reconociendo que Jesús es el único camino para llegar a Dios y es el único medio para obtener salvación, de igual manera esta fe le va a llevar a usted a reconocer que Él es Señor de su vida y todas sus decisiones, su vida completa y su forma de actuar y pensar se la va a entregar a Él. Eso es lo que hace la fe en nuestra vida. Es esa fe la que nos lleva a apoyarnos en Cristo. Por eso Jesús nos dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿se recuerda? Es cuando usted y yo reconocemos y ponemos ante Él situaciones y creemos que Él es lo que necesitamos para estar bien. No es que el problema desaparezca, es que se vuelve fácil esa carga para nosotros, porque la confianza sobrepasa, es esa confianza que la fe nos lleva a tener en Él. A mí me dio mucho gozo en mi corazón la palabra del 31 de diciembre. ¿Cuántos de ustedes vinieron?
porque para mí, en lo personal, este año 2014 fue un año donde hubo mucha ansiedad, mucha incertidumbre, en algunos momentos temor. A pesar de que una y otra vez yo veía a Dios obrando, y cuando teníamos o había un problema y se solucionaba el problema, yo decía gracias Dios porque sé que tú obraste. Pero qué triste fue que lo pude reconocer hasta el final. Qué triste fue que durante esas situaciones difíciles que viví en este año pasado, no pude tener esa tranquilidad y esa paz sabiendo que Él estaba ahí. Por eso es que la confrontación de Él, hombres de poca fe. Porque la poca fe es la que nos hace a nosotros tener temor, tener ansiedad, tener intranquilidad en nuestro corazón, tener duda. Si usted el año pasado vivió por momentos así, déjeme decirle que es un problema de fe. En este mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. ¿Y cuál es el antídoto ante la aflicción? Confiad, tener fe. ¿O es que acaso Él no guarda de nuestra vida? ¿Guarda de nuestra vida? ¿Tendría sentido entonces que todos los días salgamos a la calle con ansiedad pensando que algo nos va a pasar? Si usted y yo confiáramos realmente que Él guarda nuestra vida, ¿tiene sentido que vivamos ese tipo de ansiedad? No. ¿Tiene sentido que nos afanemos por las cosas que debemos de comer o vestir? Si tenemos la certeza que Él cuida de nosotros y nos provee de todo lo que necesitamos. ¿Verdad que no tiene sentido? Es por la falta de fe que vivimos eso. Es que cuando usted y yo nos arrojamos a los brazos de Cristo, con esa plena confianza, esa es una muestra, una prueba de una fe verdadera en esencia. De la misma manera en que usted y yo creímos en Él a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, como el único medio de salvación, de esa misma manera usted y yo en el día a día deberíamos de creer que Él es el Señor de nuestra vida y que Él es el único que sabe lo que usted y yo necesitamos y que es lo mejor para nuestra vida. Si usted y yo realmente tuviéramos la plena certeza que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestra vida, eso traería un gran alivio y un gran descanso a nuestro corazón. Pero si muchas veces en el día a día, en los afanes, no lo creemos, es un problema de fe. Deberíamos de ser congruentes y creer que Él es capaz de conducir nuestra vida. Que si somos obedientes a Él, haremos lo que le agrada a Dios. Esa fe nos va a llevar a actuar. Esa fe es la que nos hace pensar o tener la certeza de que algún día estaremos con Él. Que lo que pasa en este mundo es temporal y que vale la pena vivir agradándole a Él, aunque eso tenga un precio que pagar en esta tierra. ¿Tienes tú esa fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en Cristo Jesús es el mismo centro del Evangelio. Esa fe es el vehículo por el cual usted y yo recibimos la gracia de Dios. Fuimos salvos por medio de la fe. Yo le hago una pregunta. ¿Acaso usted y yo necesitamos la gracia únicamente para ser salvos? Familia, ¿usted y yo necesitamos todos los días de la gracia de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el vehículo por el medio del cual usted va a obtener esa gracia? Por la fe. Creced en la gracia, está hablando de fe. Tenemos que crecer en experimentar la gracia de Dios día a día, pero eso implica crecer en la fe. ¿Qué estamos haciendo para crecer en la fe?
Qué triste es que nos importe muy poco conocer a Dios de forma relacional. ¿Cuánto tiempo usted dedica a hacer un devocional en su día a día? ¿Cuánto tiempo usted dedica a orar en su día a día? Después no se queje si usted es falto de fe. Basándonos en estas consideraciones, la fe que usted necesita para salvación es la misma fe que necesitamos para vivir y para adorar y agradar a Dios día a día. Es que la fe no es un tema que deba detenerse por algo sencillo y sin importancia, solo porque ya somos hijos de Dios. Porque esa fe fue la que nosotros los pecadores necesitamos para obtener la salvación, pero también nosotros día a día debemos de vivir por la fe. Como lo estamos aprendiendo, no podemos agradar a Dios sin la fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice la Biblia. Por eso la fe no puede ser tomada como algo a la ligera. Es algo que usted y yo necesitamos en nuestro día a día para agradar a Dios. ¿Cuántos quieren vivir una vida agradando a Dios? Pues necesitamos fe. Y quiero darle algunos argumentos rápidamente de por qué es imposible agradar a Dios sin fe. El primero de ellos es que la fe sin obras es muerta, como igual las obras sin fe es muerta. Acompáñeme a leer Santiago capítulo 2, vamos a leer el versículo 14 y luego nos vamos a ir al versículo 17 al 19. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Se da cuenta cómo el conocimiento no es suficiente? Los demonios conocen quién es Dios. Es más, la Biblia registra muchas veces donde demonios adoraron a Jesús, el encarnado. Muchos le reclamaban, ¿y por qué nos atormenta si todavía no es tiempo? Porque sabían quién era Jesús. La pregunta es, ¿ese conocimiento implica que ellos tenían fe en Cristo? No. La fe verdadera es aquella fe que nos lleva a obrar. Porque la fe nos lleva a tener confianza y esa confianza es la que nos hace obrar. Solamente aquellos que confían en la verdad actuarán en base a esa verdad. ¿Queremos saber cómo está nuestra fe? Pues veamos nuestras obras. Veamos nuestro día a día. Veamos nuestras decisiones. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo está nuestra fe, o a dónde está nuestra fe, o en quién está puesta la fe. Y es que la Biblia nos enseña de forma clara que la fe está ligada a las obras. Si no, veamos algunos ejemplos de lo que denominamos nosotros como héroes de la fe. Dice la Biblia que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Noé preparó el arca. Fue por la fe que Abraham obedeció para salir de aquel lugar que iba a ser su herencia. Fue por esa misma fe que habitó como extranjero en tierra que luego iba a ser prometida. Fue por la fe que Sara dio a luz a Isaac. Pero también fue por la fe que ofreció Abraham a Isaac. Fue por la fe que Moisés rehusó los tesoros de los egipcios. Fue por la fe que Isaac bendijo a Jacob. Fue por la fe que José moribundo se acordó de la partida de los hijos de Israel. Fue por la fe que pasaron el mar rojo como por tierra seca. Fue por la fe que cayeron los muros de Jericó. Fue por la fe que Rahab, la ramera, no pereció. Fue por la fe. Es que tener fe implica una obediencia a pesar de las consecuencias. Eso es fe.
Para nosotros es muy fácil hablar de fe y de obediencia cuando eso que nos han pedido nos conviene o tiene un beneficio directo. Pero ¿qué pasa cuando Dios le pide algo que trastoca sus intereses personales? ¿Vamos a ser obedientes? Solo la fe es la que nos lleva a obedecer a pesar que tenga consecuencias para nuestra vida. ¿Sabe usted cómo describe la Biblia que vivían estos héroes de la fe? Que ellos estuvieron dispuestos a soportar por la fe en Cristo Jesús. Dice la Biblia que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. ¿Pero a costas de qué? Por la fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron el filo de espada. ¿Pero qué tuvieron que experimentar y vivir por esa misma fe? Por la fe sacaron fuerza de la debilidad e hicieron fuertes batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fue por la fe. Pero también por la fe muchas mujeres recibieron sus muertos y aceptaron por una resurrección mayor, futura. Por la fe otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados. Por la fe. Por la fe es que ellos anduvieron errantes en los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de esta tierra. Pero por eso la Biblia dice que el mundo no era digno de tales. Todo esto por su fe. Y recordando lo que nos dice Santiago 2, tú tienes fe y yo tengo obras, probablemente alguien diga. Pero en esta tarde Dios nos dice, muéstranos tu fe por las obras. ¿Su vida refleja la fe que usted dice tener? Es que yo sé que si preguntamos aquí todos vamos a decir que tenemos fe en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿su vida refleja eso? Nuestra vida refleja que Jesús es el Señor de nuestra vida. Y es que esto me lleva al segundo punto, al segundo argumento, por qué sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la gracia que nos somete y nos hace obedecer. Repita conmigo, la fe es la gracia que nos somete y nos hace obedecer. Una persona sin fe jamás va a poder someterse a Dios. ¿Se recuerda lo que leímos en Romanos? El que anda en la carne no podrá agradar a Dios. No puede. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Conoce usted personas que no les interesa someterse a Dios, a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios? A esas personas lo que les hace falta es fe. Y qué triste es que algunos de nosotros decimos ser hijos de Dios y cristianos y de igual manera no nos interesa someternos a Cristo y hacer su voluntad. Tenemos agendas propias. Yo sé que muchos probablemente han hecho propósitos. Yo le invito a que revise esos propósitos y veamos cómo está nuestra fe. Porque una fe viva nos va a llevar a actuar en pro de Dios. Dentro de nuestra agenda están los propósitos de Dios. Está el reino de Dios, establecer el reino de Dios, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otras personas. Es que el problema es que los seres humanos somos demasiado orgullosos. Sabe que la puerta al cielo es tan baja que nadie puede pasar por ella a menos que incline la cabeza. Hasta este día nunca ha habido un hombre que pueda caminar de manera erguida hacia la salvación. Todos los que hemos llevado ese camino debemos de hacerlo de rodillas hacia Cristo. Es la única forma. No hay otra forma. Porque cuando el verdadero conocimiento de Dios llega a nuestro corazón, se asienta en nuestro corazón, está en nosotros,
Esa fe es la que nos conduce a honrar y a temer a Dios todos los días de nuestra vida. Es esa misma fe la que nos lleva a tener ese deseo por servir a Dios, porque su reino se establezca no solo en nosotros, sino en todos los lugares a los que vamos. Eso es lo que hace la fe. Evaluemos nuestra fe. Hoy en día hay multitud de personas que dicen ser cristianas, que muchos actúan con aparente piedad. De hecho, se sienten muy cómodos estando en un círculo cristiano. Pero cuando llega el momento de actuar basados en su fe, en la verdad de la palabra, simplemente empiezan a ver esto como una religión y lo dejan a un lado. ¡Qué peligroso es esto! ¿Cómo está nuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Confías en tu intelecto? ¿Confías en tu experiencia? ¿Confías en los bienes, en la posición? Y no nos damos cuenta que eso es vanidad. Cuando nuestra confianza debe de estar puesta en la roca, que es Cristo Jesús. Pero eso, mi familia, debe de estar presente en el día a día. ¿Qué haríamos sin fe en tiempos de persecución? Vamos a tiempos de persecución. Esto se va a ir poniendo cada vez peor. Ya se está viendo en otros países del mundo, ya se está dando la persecución a los cristianos. No vaya muy lejos, ve en Estados Unidos. Ya están metiendo a la cárcel a los pastores por algunas cosas en las que ellos se han mantenido firmes. Ya están haciendo a un lado a la gente cristiana en temas empresariales. Ya está pasando. ¿O acaso somos gente buena y piadosa pero sin fe? ¿Qué haríamos si la horca fuera levantada nuevamente para los cristianos? ¿Qué haríamos si fuéramos de nuevo a la hoguera por confesar nuestra fe en Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros realmente estaríamos dispuestos a mantenernos firmes en la verdad, aunque eso cueste nuestra vida? Porque una fe verdadera expresa ese amor hacia Cristo. Somos amantes de Cristo. Daríamos nuestra vida por Él. Buscamos servirle. Amamos el cuerpo de Cristo. Porque un hombre que diga tener fe, pero no tiene obras en este sentido, simplemente miente. Si alguien declara que tiene fe en Cristo Jesús, pero no le interesa tener una vida en piedad y en santidad, simplemente miente. Y es que la obediencia y la fe van juntas. Mi fe me va a llevar a obedecer, porque yo obedezco, porque tengo la plena confianza en Cristo, que sé que lo que me está diciendo es lo mejor para mi vida y por eso lo obedezco, aunque implique un sufrimiento en mi carne. La Biblia nos lo enseña en Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe de Cristo recibimos la gracia. Para obedecer a nuestra fe. Nuestra fe demanda obra, si no es una fe muerta. Nuestra fe nos va a demandar actuar. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Somos obedientes a Cristo? ¿Estamos viviendo de la manera en que la palabra de Dios nos exige que debemos de vivir? ¿Estamos actuando como es digno de nuestro Señor?
Y una tercera razón por la que sin fe es imposible agradar a Dios es porque la fe es necesaria para la salvación. Si alguno de nosotros pretende pensar que no tenemos pecado, le voy a decir algo con sinceridad: se engaña a sí mismo. De igual manera, si alguno de nosotros pretende considerarse a sí mismo bueno, le voy a decir algo con sinceridad: se engaña a usted mismo. ¿O no recuerda que la Biblia nos dice que cuando confesemos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos? ¿Y qué más dice? Y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Familia, le tengo una noticia: hay maldad en nosotros. Claro que hay maldad. Si alguien piensa que va a entrar al cielo por las obras, o que va a agradar a Dios únicamente por sus obras, se engaña a sí mismo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted no puede obtener la salvación. Y de igual manera, sin fe no podemos agradar a Dios, porque la fe es lo que hace que usted y yo podamos estar unidos a Cristo. Y únicamente a través de la unión con Cristo es que se vuelve indispensable para nuestra salvación, pero también para nuestra vida diaria y para poder agradar a Dios. Si usted y yo podemos presentar obras agradables a Dios, es por Cristo, no por nosotros. No por lo bueno que pensamos que hay en nosotros. Si hay cosas buenas en nosotros, sí, pero es por Cristo. Es por la fe que ha sido depositada en nosotros en Cristo Jesús. Por esa fe es que recibimos todas las bendiciones espirituales. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? Algunos pensamos que necesitamos cosas de este mundo para ser felices. ¿Sabe que eso demuestra nuestra fe? Porque la verdad es que usted y yo estamos completos en Cristo Jesús. Y no hay mayor tesoro que Cristo habitando en nosotros. No lo hay. Sin embargo, muchas veces tenemos ansiedad en nuestra vida por querer cosas de este mundo. ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué la educación? ¿Qué dónde van a estudiar? ¿Qué profesión? ¿Qué la casa? ¿Qué ver si tengo un rancho en la playa? ¿Qué el carro? ¿Qué una buena familia? ¿Qué tener un buen nombre? ¿Qué la empresa? ¿Qué el negocio? ¿Qué prosperar? ¿Qué ser reconocido? Etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿usted y yo necesitamos de eso para estar completos? ¿Y por qué nos afanamos entonces por esas cosas? ¿Dónde está nuestra fe? ¿De verdad creemos que Él suple todas nuestras necesidades? Porque le hago la pregunta, ¿realmente Él suple todas sus necesidades? ¿Cuántos están convencidos de eso? ¿Por qué nos afanamos? El tema de la fe. Y una última argumento de por qué sin fe es imposible agradar a Dios es que sin fe es imposible tener gozo y paz en nuestro corazón. ¿Cuántos desean tener un verdadero gozo y disfrutar de paz este año 2015? Pues ¿sabe qué necesitamos? Crecer en la gracia, crecer en nuestra fe. Necesitamos conocer más a Cristo. Pablo oraba algo muy interesante y quisiera que leyéramos una parte de una oración de Pablo que se encuentra registrada en Romanos 15:13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene en todo gozo y paz en el creer, en la fe. Y sabe que cuando usted y yo creemos y tenemos ese gozo y esa paz producto de nuestra fe, abunda la esperanza. Si nosotros como hijos de Dios tenemos en algún momento desesperanza,
No es un problema de propósito, es un problema de fe. Es que nuestra esperanza no puede estar en cosas vanas, cosas temporales. Y eso es lo que pasa, que muchas veces nuestra esperanza está puesta en un lugar equivocado. Sin la fe no puede haber gozo y paz. Y a la vez ese gozo y esa paz da lugar a una esperanza desbordante, que no importa lo que usted esté viviendo, hasta que usted reconozca que Cristo es Señor de su vida, hasta que cada uno reconozcamos en el día a día quién es Jesús en nuestra vida, experimentaremos en realidad ese gozo y esa paz. Nos daremos cuenta que su yugo es fácil y ligera su carga. Depositaremos en Él nuestras ansiedades, nuestros temores, y habrá un verdadero gozo y una verdadera paz en nosotros. La pregunta es, ¿tú crees que Jesús tiene ese poder? ¿No le parece a ustedes extraño, familia, que cuando nos enfermamos, qué es lo primero que hacemos? Sinceramente, ¿en qué pensamos? ¿En el botiquín o en el médico? ¿O me equivoco? Y venimos a pensar en Cristo hasta cuando ya agotamos la opción A, B, C, D, F, ya no hay más. Llegamos hasta la Z y ya no hallamos para dónde. Hasta entonces venimos a pensar, ¿y Jesús? ¿No les parece eso extraño? Si nuestra fe está depositada en Él, ¿a quién deberíamos de recurrir? Y no estoy diciendo, y lo aclaro, que usted no vaya a ir a un médico. Pero en el orden de nuestra confianza, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Orar y pedirle a Él. Si Él no me sana, pues entonces voy al médico. Y no al revés. Porque seamos sinceros, ¿qué denota eso? Que confío más en la medicina y en el médico que en Él. Y qué triste vivir así. Qué triste es que muchas veces depositamos más la confianza en un préstamo que nos pueda salir que en Él. Y es que la fe nos lleva a tener una confianza, pero también nos lleva a acercarnos a Él. Y yo le hago una pregunta en esta tarde. Lo que hemos hablado ahora es una descripción de nuestra relación actual con Cristo. ¿Hay acaso dedicación, pasión y entusiasmo? ¿Usted tiene entusiasmo por las cosas de Dios? Porque cualquier cosa que esté debajo de eso, tengamos cuidado, porque simplemente es un engaño, un fraude de una fe verdadera. Porque la fe verdadera nos va a llevar a amar a Cristo, pero también nos va a llevar a preocuparnos por las cosas que son de Él, por su reino, por el cuerpo de Cristo que es la iglesia, por el bienestar de mis hermanos. Podemos sacrificar todo lo que queramos. Podemos esforzarnos al máximo por ser buenos. Pero si no tenemos confianza en Cristo, no podremos agradar a Dios. Nuestra vida debe de caracterizarse en mi familia por una confianza humilde y sumisa al Señor. Debemos de vivir día a día, como lo dice la palabra, como viendo al invisible. Y hasta entonces realmente viviremos una vida que le agrada a Él. Y quiero que leamos de nuevo Hebreos 11. Si usted se recuerda, leíamos Hebreos 11, versículo 5 y la primera parte del 6. Pero ahora vamos a leer el versículo 6 completo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que cuando usted busque a Dios, crea que le va a encontrar. Y no solamente eso, sino que usted tenga todos los días conciencia de que Él es galardonador de los que le buscan. Usted viene delante de Dios sabiendo que le va a encontrar. No tiene sentido que muchas veces pensemos que una persona en específica tiene que orar por nosotros para que las cosas sucedan. Hay muchos cristianos que viven así, dicen, no, yo quiero que ore por mí fulanito. ¿Será que está bien su fe? Porque el que tiene fe se acerca a Dios sabiendo que le va a encontrar. Si usted y yo somos adoptados por Dios, somos hijos de Dios, necesariamente tendríamos que entrar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que vamos a encontrar a Dios, que usted y yo tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios. Pero ¿cuántos dejamos de orar porque pensamos que, o dudamos, realmente Dios me escucha? ¿O realmente Dios está ahí? Y ese, mi familia, es un problema de fe. Es que la fe es indispensable para que podamos acercarnos a Dios. Ninguna cantidad de buenas obras va a compensar la falta de fe. Debemos de creer que Dios existe y que Él está accesible a los que les buscan y que Él es galardonador. Por eso siempre en el libro de Hebreos, pero en el capítulo 4, versículo 16, hay un pasaje que es muy conocido por todos, donde dice que nos acerquemos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Sabe usted que ahí está hablando de la fe? ¿Qué es lo que le permite a usted acercarse confiadamente? La fe. ¿O acaso usted está viviendo y permite que las reacciones de su carne gobiernen su vida? Porque es algo muy natural en el ser humano que cuando peca busque alejarse de Dios. Lo vemos en Adán cuando él pecó. Trató de esconderse de Dios. ¿Verdad que todos hemos sentido en algún momento ese deseo de escondernos de Dios después de haber pecado? Pero el justo no vive por sus sentimientos. El justo vive por la fe. Y esa fe es la que debería de llevarnos a arrodillarnos delante de Dios y a entrar confiadamente ante su trono de la gracia. Porque ese pasaje de Hebreos 4, si usted lee el contexto del versículo 16, se va a dar cuenta que está hablando de ese sumo sacerdote que hizo todo lo necesario para que usted y yo podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Cuando usted duda de que si debe de acercarse a Dios o no, está dudando de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Fortalezcamos nuestra fe. Acerquémonos a Dios sin temor de ser rechazados. Porque no es que ahora seamos buenos, no, es que somos pecadores, pero somos pecadores que hemos creído en Cristo Jesús. Y eso nos hace aceptos delante de Dios. Hemos sido justificados por la obra de Cristo. Y por lo tanto yo puedo venir delante de Él. Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena certidumbre de fe, tal como lo dice Hebreos 10, 22 al 23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Quien se acerca a Dios y tiene conciencia de que Él es galardonador de los que le buscan, sabe que hace esa conciencia y esa confianza. Nos hace ver hacia el futuro y nos hace mantenernos firmes, como lo dice aquí. Mantengámonos firmes sin fluctuar por la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Nuestra fe nos hace tener esa confianza de que el que nos prometió nos va a cumplir. Nos hace tener una confianza plena y una certeza y una tranquilidad por ese galardón que tendremos en un futuro. Es que es como un atleta.
¿Sabe usted desde cuánto tiempo antes de las Olimpiadas los atletas empiezan a entrenar? No sabe. Después de que termina la Olimpiada, ellos empiezan a entrenar para la siguiente. Entrenan aproximadamente 4 años. ¿Sabe usted qué es lo que hace que ellos se levanten a las 4 de la mañana, se duerman temprano, sean tan rigurosos en lo que comen? ¿Saben qué es lo que hace que ellos se mantengan firmes en eso? La esperanza de un galardón, la oportunidad de ganar una medalla olímpica. Usted le puede preguntar a cualquier atleta de alto rendimiento y se va a dar cuenta que así es. Pero cuánto más nosotros que tenemos un galardón que es eterno. Prosigamos en este camino con la certidumbre de nuestra fe. No ponga su confianza y su esperanza en las cosas de este mundo, porque es pasajero. Galardón más grande tenemos que las cosas que este mundo nos pueda dar, y esa es nuestra esperanza, es nuestra fe. Esa certeza de ese galardón, porque fiel es el que nos ha prometido. Es ese galardón el que nos hace ver que vale la pena dejar todo por Jesús. Es ese galardón el que nos hace ser conscientes de que yo tengo que menguar para que Él crezca. Es ese galardón el que nos hará ser firmes y mantenernos en comunión con Dios. Y es que, no importando la dimensión de nuestra herencia, sabemos que tenemos un galardón. Y es el galardón más preciado y por el cual usted y yo decidimos glorificar a Dios. Y ese galardón lo podemos ver en Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque aún un poquito, y el que ha de venir no tardará, mas el justo vivirá por fe. Vivamos por fe esperando ese galardón. El galardón es el poder estar eternamente con Dios, que algún día usted y yo lo vamos a ver cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Es la base de nuestra fe. El mantener nuestros ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Y yo por eso quiero terminar en esta tarde con una exhortación, mi familia. Una exhortación que la encontramos en la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado de que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos que correr en este mundo, pero sin dejar de ver aquel que es el autor de nuestra fe, pero aquel que un día también será el consumador de nuestra fe. El hecho de esperar ver un día cara a cara a Cristo Jesús y vivir con Él eternamente. Por favor, no ponga su esperanza, que su galardón no sean las cosas de este mundo que son temporales, sino el hecho de disfrutar de la vida eterna. El poderle ver a Él un día cara a cara, por la fe que usted y yo creemos que no veremos la muerte, aun cuando muramos físicamente, sino que seremos traspuestos y viviremos para siempre en la presencia de Dios. Por la fe creemos que un día obtendremos la promesa y obtendremos nuestro galardón, el cual es verle a Él cara a cara. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Déselo bien fuerte, porque es para Él.